Ogura logra su primera victoria en MotoGP, caída de Bezzecchi y Martín, nuevo líder del mundial. Ai Ogura se llevó la victoria del GP de los Países Bajos de MotoGP, la primera para él en MotoGP, por delante de su compañero Raúl Fernández y con Jorge Martín completando un triplete de Aprilia y colocándose nuevo líder tras el 0 de Marco Bezzecchi. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. Actualmente sois más de 98% los que no estáis suscritos y veis mis vídeos. Suscríbete para que YouTube te avise cuando suba uno nuevo y no perderte ningún vídeo. Lo estaba avisando desde hacía mucho tiempo y tras 2 podios consecutivos, Ai Ogura dio el hachazo en la catedral, logrando una impresionante victoria en el Gran Premio de los Países Bajos, la primera para un japonés en la clase reina desde 2004, cuando lo logró Makoto Tamada, precisamente en el GP de Japón, hace nada menos que 7.952 días. El japonés logró escalar poco a poco hasta llegar al grupo de los 2 primeros, con Jorge Martín liderando 16 de las 26 vueltas de la carrera, hasta que le adelantó Raúl Fernández, poniéndose primero y, 3 vueltas después, logrando el sorpaso de la victoria el japonés sobre su compañero, completando un podio completamente Aprilia, sin el hasta ahora líder del mundial, Marco Bezzecchi. La carrera empezó con un verdadero golpe de efecto, al ponerse Martín líder desde la pole y entretenerse Bezzecchi entre los Trackhouse y los Ducati oficiales, cayéndose en el tercer giro, en la rapidísima curva 15, rozando el muro y quedando un poco aturdido en la escapatoria, donde le cuidaron los comisarios. El italiano se fue al centro médico tras perder, en ese momento, el liderato del campeonato. Bezzecchi ha sumado solo 13 de los últimos 111 puntos en juego, con 2 ceros consecutivos y una clara muestra de que la presión de luchar por el campeonato le ha pasado factura, tanto a él como a Aprilia. A partir de aquí, Martín mantuvo el liderado de la carrera con Fernández pegado a su neumático, buscando el momento y el sitio para adelantarle, perdiendo el número 89 posición con Raúl y Ogura en solo una vuelta, perdiendo además 9 puntos en la general, que ahora lidera con 7 puntos de ventaja sobre su compañero. Por detrás la batalla fue durísima entre las Ducati, con Marc Márquez, que llegó a estar en puesto de podio, perdiendo posición y peleando primero con Pedro Acosta y Pecco Bagnaia, hasta que tuvieron que abandonar ambos a media carrera. Fabio Di Giannantonio y Alex Márquez, viniendo desde atrás, tomaron el relevo y el pequeño de los hermanos de Cervera, lesionado y renqueante de sus caídas, logró aprovechar la batalla entre Marc y Di Gia para colocarse cuarto, una posición que finalmente recuperó el de VR46. Alex acabó quinto y, finalmente, Enea Bastianini sexto al ser sancionar Marc en la última vuelta por pisar fuera, lo que le hizo perder una posición y la cuarta plaza de la general, que ahora es para Ogura. Además de la caída de Bezzecchi y los abandonos de Acosta y Bagnaia, también se cayó Joan Mir en la primera vuelta, una vez más. Tampoco acabaron Franco Morbidelli ni Toprak Razgatlioglu. Ogura gana al fin, Bezzecchi cae, Martín líder y Márquez suma y Ogura lograba su primera victoria en MotoGP, liderando un triplete de Aprilia con Fernández y Martín en segunda y tercera posición. Aprilia está siendo la gran protagonista de la cita en Assen. La fábrica de Noale ha demostrado un impresionante dominio desde su llegada al Gran Premio de los Países Bajos. Tanto es así, que Jorge Martín saldrá, una vez más este domingo, desde la pole. No obstante, las Aprilia han copado las 4 primeras posiciones, con Ai Ogura segundo, Marco Bezzecchi tercero y Raúl Fernández cuarto. Marc Márquez, por su parte, sufre algo más en este trazado, por lo que saldrá séptimo. El semáforo se ha apagado con una gran salida del poleman Jorge Martín. No obstante, Ogura tomaba la delantera momentáneamente, situándose líder en la primera curva. Martín le devolvía enseguida el adelantamiento, recuperando la primera posición y comenzando a abrir espacio con respecto a sus perseguidores. Por detrás, Ogura y Fernández se mantenían en segunda y tercera posición. Marc Márquez llegaba hasta el cuarto lugar, por delante de Bezzecchi, al mismo tiempo que Fernández se hacía con el segundo lugar por delante de Ogura. Joan Mir, por su parte, protagonizaba la primera caída de la sesión. Márquez y Bezzecchi aprovechaban la pelea entre las 2 Trackhouse para lanzarse a por el podio. Fernández se mantenía segundo por delante de la Ducati de Márquez, mientras Bezzecchi se situaba cuarto. Ogura, por su parte, se veía relegado al sexto lugar, con Bagnaia cerrando el top 5. Pedro Acosta sumaba un nuevo 0 tras retirarse. Marco Bezzecchi sufría una grave caída en la curva 15, dando varias vueltas al entrar a la grava. El italiano sumaba así un nuevo 0 a su casillero, el tercero tras las citas de Balaton Park y Brno.
Esto suponía además un duro golpe al campeonato, ya que, de terminar así la carrera, cambiaría también el liderato de la clasificación general, pasando a manos de Jorge Martín. Mientras, en la pista, Ogura llegaba de nuevo hasta el cuarto lugar. Bagnaia, por su parte, se veía relegado al sexto lugar, con Acosta ocupando la quinta plaza de la tabla. El japonés no tardaba en llegar hasta Márquez, haciéndose con la posición de podio. Unos instantes después, era Acosta quien atacaba el de Ducati. Márquez se la devolvía, lo que también permitía a Bagnaia llegar hasta la KTM. Poco a poco, Bagnaia llegaba hasta el cuarto lugar, por delante de su compañero de equipo Marc Márquez, y de Pedro Acosta. El de KTM, sin embargo, sufría problemas llegando al ecuador de la sesión, por lo que tenía que irse largo, reincorporándose luego en 18ª posición. Poco después, tanto el murciano como Toprak Razgatlioglu se retiraban de la carrera. Apenas una vuelta después, era Bagnaia quien sufría problemas con su Ducati, y a pesar de tratar de reincorporarse a la pista, finalmente tenía que abandonar la carrera. Mientras, en pista, Ogura llegaba hasta Fernández, quien se mantenía a rueda de Martín. Sin embargo, el japonés perdía todo lo que había ganado tras un problema con su dispositivo de altura trasero, que se activaba momentáneamente durante su paso por curva. La pelea entre Márquez y Digia se zanjaba con long lap para el italiano. A falta de 9 vueltas para el final, Fernández aprovechaba la última curva para superar a Martín y hacerse con la primera posición. En la curva 1 era su compañero de equipo, Ai Ogura, quien superaba al piloto oficial de Aprilia. A falta de 6 vueltas para el final, era Ogura quien se situaba primero por delante de su compañero de equipo, buscando su primera victoria en la categoría reina. Por detrás, Fabio Di Giannantonio y Marc Márquez se enzarzaban en una pelea que se saldaba con ambos pilotos teniendo que saltarse la chicane tras tocarse. El del VR46 se mantenía cuarto, mientras que Márquez se reincorporaba en la sexta plaza, por detrás de su hermano Alex y por delante de Enea Bastianini. En la curva 1, no obstante, el de KTM superaba a Márquez, aunque el español se la devolvía poco después. Di Giannantonio era finalmente penalizado con una long lap por saltarse la chicane y no perder un segundo al reincorporarse. Sin embargo, no había sanción por sacar a Márquez de la pista. El italiano salía, precisamente, por detrás de Marc Márquez, en la sexta posición. Alex Márquez, por tanto, remontaba hasta el cuarto lugar, protagonizando una increíble carrera tras su dura caída en la practice del viernes. Mientras tanto, Ogura se distanciaba casi 2 segundos con respecto a su compañero de equipo, quien tampoco se libraba de la presencia de Martín. Por detrás, Di Giannantonio superaba al mayor de los Márquez, ya en la última vuelta. Unas curvas más tardes, el del VR46 le robaba la cuarta plaza al de Gresini, al tiempo que Ogura lograba su primera victoria en MotoGP. Raúl Fernández y Jorge Martín completaban el triplete de Aprilia. Este podio, no obstante, bastaba a Martín para situarse líder en la clasificación general. Marc Márquez, por su parte, perdía una posición al pisar el verde en la última vuelta, por lo que terminaba séptimo tras Bastianini. Clasificación general MotoGP 2026. Tras los resultados de hoy en el GP de Países Bajos, la clasificación de MotoGP 2026 tras el GP de Países Bajos tiene un cambio de líder. En Moto2 y Moto3, Manu González y Máximo Quiles se mantienen al frente de sus respectivas categorías. Ai Ogura ha logrado la primera victoria japonesa en MotoGP en más de 20 años. El piloto del Trackhouse se ha ido reduciendo la distancia poco a poco con Jorge Martín y Raúl Fernández, que se han mantenido en las 2 primeras posiciones la mayor parte de la carrera, hasta asestar su ataque y hacerse con el liderato. Fernández ha sido segundo y Martín, tercero, en una carrera marcada por la caída de Marco Bezzecchi. Así queda la clasificación de MotoGP 2026 tras el GP de Países Bajos. Hay cambio de líder en la clasificación de MotoGP 2026 tras el GP de Países Bajos. Jorge Martín sale de Assen en primera posición de la tabla de puntos en la categoría reina, tras subir al podio por detrás de Ogura y Fernández, sumado al 0 de Marco Bezzecchi. El italiano acumula ya 3 ceros en domingo. A principios de temporada, eran los sábados los que se le resistían. Ahora, parece que son los domingos. El italiano ha perdido el liderato en la categoría y la pelea por el título parece que se complica un poco. Por detrás, se mantiene Fabio Di Giannantonio tercero, a 9 puntos de Bezzecchi y 16 de Martín. Ai Ogura, con su victoria de hoy en Assen, ha adelantado a Marc Márquez en la clasificación y se sitúa cuarto.
está a 25 puntos de Martín, mientras que Márquez se mantiene a 40 puntos. Raúl Fernández también ha mejorado 2 posiciones en la clasificación gracias a su segundo puesto, pasando de la octava a la sexta posición. En cambio, Pedro Acosta, que se ha visto obligado a abandonar la carrera, pierde un puesto y cae a la séptima. Pecco Bagnaia, que tampoco ha terminado, se sitúa octavo. Y por debajo de los 100 puntos, cerrando el top 10 de la categoría reina, Àlex Márquez y Fermín Aldeguer. Pese a no estar recuperado, Àlex Márquez ha podido sumar hoy 11 puntos al terminar quinto, mientras que Aldeguer no ha podido participar en la carrera debido a su lesión tras la caída del viernes. Si tenemos en cuenta los puntos sumados en las carreras de domingo, a pesar de sus 3 ceros consecutivos, Marco Bezzecchi sigue al frente de la clasificación de MotoGP 2026 tras el GP de Países Bajos. El italiano mantiene esta posición gracias a sus 4 victorias y 2 podios de la primera parte de la temporada. No obstante, Jorge Martín le está recortando terreno. El madrileño llegaba a Assen en tercera posición de la tabla, y con su podio se hoy empata a puntos con Fabio Di Giannantonio y se aupa a la segunda posición gracias a su victoria en Francia. Ai Ogura mantiene la cuarta posición en esta clasificación, pero con los 25 puntos sumados hoy, se acerca hasta los 6 a Di Giannantonio. Pedro Acosta, que ha tenido que abandonar hoy, pierde el quinto puesto que ostentaba en esta tabla en favor de Marc Márquez. Aunque ambos están empatados a puntos, Márquez cuenta con 2 victorias que lo sitúan por delante de Acosta. Raúl Fernández, que llegaba como el noveno mejor piloto de los domingos, ha dado un paso adelante y se sitúa séptimo gracias a su podio de hoy. Su avance hace perder una posición a Pecco Bagnaia, que tampoco ha terminado la carrera, y a Fermín Aldeguer, convaleciente tras su caída el viernes. El top 10 lo sigue cerrando Luca Marini. Raúl Fernández se hizo con la victoria en la Sprint Race de MotoGP en Assen. El piloto de Trackhouse llegó en cuarta posición en tabla de puntos, y tras la carrera de ayer, ha mejorado una posición en la clasificación de MotoGP 2026 tras Países Bajos. Fernández adelanta por un punto a Pecco Bagnaia, que vuelve a perder una posición en esta clasificación y es cuarto. Eso sí, las primeras posiciones siguen intactas, en manos de Marc Márquez y Jorge Martín. Son los 2 mejores pilotos de la temporada en sábados, aunque ayer no tuvieron su mejor día. Márquez concluyó sexto y Martín, quinto, ambos están separados por 2 puntos. El top 5 lo cierra Fabio Di Giannantonio, que mejora una posición en la tabla, adelantando a Pedro Acosta, que cae a la sexta. El italiano cruzó ayer la meta en tercera posición, mientras que Acosta tuvo problemas y apenas pudo sumar un punto. Ai Ogura, segundo clasificado ayer, mantiene su séptima posición, a tan solo un punto de Acosta y 3 de Di Giannantonio. Por detrás, se mantiene Marco Bezzecchi octavo. Ayer cruzó la meta en cuarta posición, pero acusa otros resultados menos positivos en sábado. Àlex Márquez mantiene la novena plaza y Fabio Quartararo pierde la 10ª en favor de Enea Bastianini. En cuanto a la clasificación de MotoGP 2026 tras el GP de Países Bajos de pilotos independientes, Fabio Di Giannantonio se mantiene como el mejor, gracias a sus buenos resultados en las primeras carreras del año. Sin embargo, cada vez tiene más cerca a Ai Ogura, que se sitúa a 9 puntos del italiano. Y, teniendo en cuenta la línea ascendente del japonés en las últimas citas, es muy probable que pronto estén peleando por el primer puesto en esta tabla de puntos. Tercero se mantiene Raúl Fernández, a 30 puntos exactos de su compañero de equipo. Cerrando el top 5 de esta categoría, ya por debajo de los 100 puntos, están Àlex Márquez y Fermín Aldeguer. Por detrás, Enea Bastianini, que ha cumplido su GP número 100, se mantiene en sexta posición, mientras que en la séptima plaza se ha producido otro cambio. Diogo Moreira y Franco Morbidelli empatan a puntos. Sin embargo, Moreira se sitúa por delante de Morbidelli ya que este no ha podido terminar en Assen. Johan Zarco, aún ausente tras su lesión en el GP de Cataluña, mantiene su novena posición. Aprilia sigue al frente de la clasificación de MotoGP 2026 tras el GP de Países Bajos en lo que a equipos se refiere. Sin embargo, en la segunda posición se ha producido un cambio. Debido a los buenos resultados de los pilotos del Trackhouse este fin de semana en Assen, el equipo norteamericano ocupa ahora la segunda posición, 73 puntos por detrás del equipo oficial. El Ducati Lenovo, que no ha tenido el mejor de los domingos, con Bagnaia retirado y Márquez séptimo, ha caído a la tercera posición y a los 96 puntos con respecto a Aprilia.
VR46 Racing Team y Red Bull KTM siguen cerrando el top 5, cuarto y quinto respectivamente. Gresini Racing, a pesar de los problemas de este fin de semana, se mantiene sexto, con el equipo oficial de Honda HRC séptimo, por debajo de los 100 puntos. Otro cambio en la clasificación por equipos lo encontramos en la octava posición, que ahora ocupa el Red Bull KTM Test 3, que adelanta por 2 puntos al LCR Honda. El Monster Yamaha se mantiene cerrando el top 10 de la categoría. Aprilia sigue al mando en la clasificación de MotoGP 2026 tras el GP de Países Bajos en lo que a fabricantes se refiere. A pesar de que Ducati, segunda clasificada, se le acercó peligrosamente tras Brno, los de Noah le han podido coger aire y distancia gracias a sus buenos resultados globales del fin de semana, aumentando su ventaja hasta los 22 puntos. Por detrás, KTM sigue la lucha de las dos fábricas italianas a 107 puntos de Ducati, mientras que aventaja en 75 a Honda, que alcanza los 100 puntos este fin de semana. La última marca clasificada es Yamaha, que sigue hundida en la clasificación y suma muy poco a poco. En la categoría intermedia, David Alonso ha logrado su primera victoria de la temporada. Esos 25 puntos le han permitido pasar a ocupar la cuarta posición en la clasificación de Moto2 2026 tras el GP de Países Bajos. Eso sí, el líder sigue siendo Manu González, que aventaja en 57,5 puntos a Izan Guevara. El madrileño, que hoy ha cruzado la meta en segunda posición, aumenta en 7 puntos su ventaja respecto a Guevara, cuarto en la carrera de hoy. Senna Agius ha cerrado el podio y recupera la tercera posición en la tabla de puntos de manos de Celestino Vietti, que pierde 2 y cae hasta la quinta, cerrando el top 5 en la categoría intermedia. De la sexta posición, ocupada por Dani Holgado, hasta la novena, donde se encuentra Alonso López, se mantienen los mismos nombres que en Brno. Iván Ortolá, séptimo en la tabla, ha podido recortar un punto con respecto a Holgado, al terminar quinto, justo por delante de Holgado, la carrera de hoy. Al mismo tiempo, ha conseguido aumentar su ventaja en 3 puntos con Philippe Salac, que ocupa la octava posición a 14,5. Por su parte, el checo también ha podido tomar algo de aire con respecto a López, baja para este GP. Cierra el top 10 Colin Beijer, que supera a Daniel Muñoz por 3,5 puntos. Máximo Quiles sigue intratable en la categoría pequeña. El piloto del Kmoto Gaviota Asparteam ha sumado otra victoria en el campeonato que lo sitúa líder con solvencia, 90 puntos por delante de un Álvaro Carpe que hoy no ha terminado la carrera y ve cómo se escapan sus opciones de luchar por el título. Por detrás, sin embargo, se acerca David Almansa, segundo en carrera y dispuesto a pelearle la segunda posición a Carpe. Ambos están separados por 12 puntos. Brian Uriarte, sexto clasificado en Assen, y Marco Morelli, tercero en la carrera, empatan a puntos. Uriarte ocupa la cuarta posición, al contar con una victoria, mientras que Morelli cierra el top 5 de la categoría. En la sexta posición de la clasificación de Moto3 2026 tras el GP de Países Bajos aparece Akin Danish. Tras su salto en la clasificación después de Brno gracias a su primera victoria, el malasio sigue dando pasos en la tabla de puntos, y con su séptima posición de hoy, adelanta a Veda Pratama, que pierde un puesto, aunque ambos están empatados a puntos. Valentín Perouni, David Muñoz y Guido Pini se mantienen estables en la octava, novena y décima posición respectivamente. Eso sí, Perouni se va acercando cada vez más a las posiciones de Danish y Pratama, 3 puntos por detrás de ambos. Si te ha gustado el vídeo suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.